Jesús ante el sumo sacerdote y Pilato. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se sintió Jesús cuando fue llevado ante las autoridades de su tiempo? ¿Qué pensamientos cruzaron por la mente del sumo sacerdote mientras interrogaba al hombre que muchos llamaban el Mesías? ¿Y qué dilemas enfrentó Pilato al tener que decidir el destino de un hombre que parecía inocente? La historia de Jesús ante el sumo sacerdote y Pilato está llena de momentos dramáticos y decisiones cruciales que han marcado la historia. Bajo un cielo estrellado, Jesús y sus discípulos buscaban consuelo y oración, ajenos a la tempestad que estaba a punto de desatarse. De repente, el tranquilo murmullo de la naturaleza fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados y el destello de antorchas en la distancia. La paz del huerto se quebró cuando una turba armada, liderada por Judas, emergió de la penumbra. La traición brillaba en los ojos de Judas, quien con un beso selló el destino de su maestro. Este gesto, aparentemente de cariño, era en realidad la señal convenida para identificar a Jesús. Los discípulos, sorprendidos y atemorizados, reaccionaron instintivamente. Pedro, siempre impetuoso, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, incluso en ese momento de tensión, mostró compasión y autoridad, sanando a Malco y ordenando a Pedro que guardara su espada. ¿Acaso soy un ladrón para que hayan venido con espadas y palos a arrestarme?, preguntó Jesús con serenidad, mirando a los líderes religiosos y soldados que lo rodeaban. Su voz no mostraba miedo, sino una tranquila aceptación de lo que debía suceder. La escena estaba cargada de emociones encontradas: la lealtad y el amor de los discípulos, la traición de Judas, la violencia de la turba y la serena determinación de Jesús. Bajo el manto de la noche, Jesús fue capturado, y con cada paso que daba, el destino avanzaba inexorablemente hacia el sacrificio supremo que marcaría la historia para siempre. La noche todavía envolvía a Jerusalén cuando Jesús fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Las sombras se alargaban en los rincones oscuros, mientras la incertidumbre y la tensión llenaban el aire. Dentro, un consejo de ancianos, escribas y fariseos esperaba, sus rostros marcados por la determinación y el temor. La gravedad del momento era palpable, una tensión eléctrica que parecía vibrar en cada rincón de la sala. Jesús, sereno y compuesto, fue llevado ante Caifás, quien lo observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad. La sala se llenó de murmullos cuando comenzaron los interrogatorios. Los líderes religiosos buscaban desesperadamente una razón para condenarlo, y uno tras otro, testigos falsos desfilaron, presentando acusaciones incoherentes y contradictorias. El rostro de Jesús permanecía impasible mientras los testimonios vacilaban y caían por su propio peso. La desesperación se notaba en los líderes, hasta que finalmente, Caifás, en un intento de arrancar una confesión decisiva, preguntó directamente: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? El silencio que siguió fue abrumador. Todos los ojos estaban fijos en Jesús, quien, con voz firme y clara, respondió: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. La declaración resonó en la sala como un trueno. Caifás, desgarrando sus vestiduras en un gesto de teatral indignación, gritó: ¡Blasfemia! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Los miembros del consejo, enardecidos, clamaban por la muerte de Jesús, convencidos de que su confesión era suficiente para justificar su condena. Los guardias, aprovechando la situación, comenzaron a golpear y escupir a Jesús, burlándose de él. Sin embargo, Jesús permanecía inquebrantable, su dignidad intacta a pesar de los insultos y la violencia. En ese tribunal improvisado, la noche se volvió aún más oscura, y el destino de Jesús se sellaba entre la arrogancia de los poderosos y la valentía de un hombre que sabía que su sacrificio estaba cerca. Mientras la madrugada se acercaba, la casa de Caifás se convirtió en un símbolo de la lucha entre la justicia divina y la injusticia humana, un lugar donde las sombras de la traición y el sacrificio se entrelazaban en una danza fatídica que cambiaría el curso de la historia. En el patio exterior de la casa de Caifás, las brasas de un fuego mantenían a raya el frío de la madrugada.
Pedro, siguiendo de cerca el arresto de Jesús, se mezclaba entre los sirvientes y guardias, sus ojos constantemente volviendo hacia la sala donde su maestro estaba siendo interrogado. La incertidumbre y el miedo se reflejaban en su mirada, pero también una determinación feroz de permanecer cerca, aunque desde la sombra. Una criada, notando su nerviosismo, se acercó y lo miró detenidamente. «Tú también estabas con Jesús, el Galileo», dijo, sus palabras cargadas de sospecha. Pedro, sintiendo una punzada de pánico, negó rápidamente. «No sé de qué estás hablando». El murmullo en el patio se intensificó mientras otros se acercaban, curiosos por la confrontación. Un segundo sirviente, más audaz, señaló a Pedro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». Pedro, su corazón latiendo con fuerza, negó con más vehemencia, jurando: «No conozco a ese hombre». La tensión en el aire era casi palpable. Las miradas se dirigían hacia Pedro, quien intentaba mantener la compostura mientras la presión aumentaba. Finalmente, uno de los presentes, reconociendo su acento, exclamó: «Seguro que eres uno de ellos. Tu manera de hablar te delata». Desesperado y sintiéndose acorralado, Pedro comenzó a maldecir y jurar: «No conozco a ese hombre». En ese instante, el canto de un gallo rompió el silencio de la madrugada. Las palabras de Jesús resonaron en la mente de Pedro: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». La realización de su traición lo golpeó con una fuerza devastadora. Los ojos de Pedro se llenaron de lágrimas mientras se alejaba del patio, su corazón pesado con el peso de su propia cobardía y remordimiento. Pedro salió corriendo hacia la oscuridad, sus sollozos silenciosos mezclándose con la brisa nocturna. La noche, que había comenzado con esperanza y valentía, ahora se teñía de amargura y arrepentimiento. En su huida, Pedro entendió la fragilidad de su lealtad y la profundidad de su amor por Jesús, un amor que, a pesar de su negación, lo llevaría eventualmente a la redención y al perdón. El patio de Caifás, testigo de la negación de Pedro, se convirtió en un símbolo de la lucha interna entre el miedo y la fe, un recordatorio de que incluso los más valientes pueden caer, pero también pueden encontrar el camino de regreso a la verdad y la redención. La ciudad de Jerusalén despertaba con los primeros rayos del sol cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. La multitud, agitada y ruidosa, seguía a la comitiva con una mezcla de expectación y fervor. Pilato, un hombre curtido por el poder y la política, se encontraba frente a un dilema que pondría a prueba su autoridad y su conciencia. En el majestuoso pretorio, Pilato observaba a Jesús, notando la calma inusual en su rostro, una serenidad que contrastaba con el tumulto exterior. Los líderes religiosos presentaron sus acusaciones, clamando que Jesús se proclamaba rey de los judíos, una amenaza directa al poder de Roma. Pilato, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, comenzó el interrogatorio. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó, sus ojos intentando descifrar al hombre que tenía delante. Jesús, con una voz tranquila y firme, respondió: «Tú lo dices». Las palabras resonaron en el silencio de la sala, llenando el espacio con una verdad que parecía trascender la política y la ley. Pilato, intrigado y confundido, se dirigió a los líderes religiosos y a la multitud que se agolpaba afuera. «No encuentro ninguna culpa en este hombre», declaró, esperando calmar las aguas. Pero la respuesta fue un clamor unánime de desaprobación y demandas de crucifixión. En un intento por apaciguar a la multitud sin condenar a un inocente, Pilato propuso una solución. Ofrecería liberar a un prisionero, como era costumbre durante la Pascua. Frente a ellos, presentó a Barrabás, un notorio criminal, y a Jesús. «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?», preguntó, creyendo que la elección sería obvia. La multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó con una sola voz: «¡A Barrabás!». Pilato, sorprendido por la virulencia de la respuesta, preguntó: «¿Y qué haré con Jesús, llamado el Cristo?». La respuesta fue ensordecedora: «¡Crucifícalo!». Desesperado y sin ver otra salida, Pilato pidió agua y se lavó las manos ante la multitud, declarando: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». La multitud, enardecida, aceptó la responsabilidad
Y Pilato, con una mezcla de resignación y alivio, entregó a Jesús para ser crucificado. Mientras Jesús era llevado para ser flagelado y burlado por los soldados, la figura de Pilato quedó atrapada en la historia como un hombre que, pese a su poder, fue incapaz de hacer lo correcto ante la presión de la multitud. El pretorio, testigo mudo de este drama, quedó marcado por la decisión de un hombre y la inexorable marcha hacia el destino de otro, un destino que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. Las calles de Jerusalén estaban llenas de expectación cuando Poncio Pilato, con el rostro marcado por la tensión de los eventos recientes, se dirigió nuevamente a la multitud. A su lado, Jesús, golpeado y con una corona de espinas incrustada en su frente, se mantenía en pie, su silueta reflejando una dignidad inquebrantable a pesar del sufrimiento. La sangre corría por su rostro, mezclándose con el polvo y el sudor, mientras los soldados romanos, con sonrisas crueles, le empujaban hacia adelante. Pilato, aún buscando una manera de liberar a Jesús sin incitar una revuelta, lo presentó ante la multitud una vez más. «Exe homo, he aquí al hombre», exclamó, esperando que la visión de Jesús brutalmente maltratado despertara la compasión de los presentes. Pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, gritaba aún más fuerte: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Desesperado, Pilato intentó una vez más razonar con ellos. «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?», preguntó, pero sus palabras se perdían en el rugido de la multitud. Los líderes religiosos, con voces firmes y determinación en sus ojos, respondieron: «Tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Las palabras resonaron en la mente de Pilato, llenándolo de un temor supersticioso. Llevó a Jesús de nuevo al interior del pretorio y lo interrogó con una mezcla de ansiedad y respeto. «¿De dónde eres tú?», preguntó. Pero Jesús permaneció en silencio. La falta de respuesta solo aumentó la inquietud de Pilato. «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte?», insistió. Jesús, con una calma sobrenatural, respondió: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado». Pilato, aún más perturbado por estas palabras, buscó una última vez liberar a Jesús, pero la multitud no cedía. «Si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César», clamaban, amenazando con denunciarlo a Roma. Finalmente Pilato cedió a la presión. Ordenó que trajeran una palangana y delante de todos, se lavó las manos en un gesto simbólico de renuncia. «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros», declaró, mientras el agua se mezclaba con sus propias ansiedades y dudas. La multitud, con una crueldad fría y decidida, respondió: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Con esa sentencia, el destino de Jesús quedó sellado. Jesús fue llevado por los soldados, quienes continuaron mofándose de él. Lo vistieron con una túnica púrpura, lo golpearon y lo escupieron, burlándose de su título de Rey de los Judíos. Con cada golpe, la figura de Jesús se mantuvo firme, un símbolo de sacrificio y redención en medio de la barbarie. Pilato, mientras observaba a Jesús ser llevado para la crucifixión, no pudo evitar sentirse atrapado por la gravedad de sus decisiones. La multitud se dispersaba, pero el eco de sus voces seguía resonando en su mente. Jerusalén, que había sido testigo de tantas historias, ahora presenciaba la más grande de todas, una historia de injusticia y sacrificio que resonaría a través de los siglos. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre Jerusalén, mientras la multitud, sedienta de espectáculo, seguía de cerca a Jesús, quien cargaba su cruz hacia el Gólgota. Los gritos y murmuraciones se mezclaban con el sonido de los pasos y los latidos de los corazones ansiosos. Los soldados romanos, con miradas imperturbables, custodiaban a Jesús, asegurándose de que la procesión continuara sin interrupciones.
Jesús, debilitado por la flagelación y el abuso de los soldados, tropezaba bajo el peso de la cruz. La madera rugosa se hundía en sus hombros heridos, y cada paso era una lucha contra el dolor y el agotamiento. La gente a su alrededor lanzaba insultos y burlas, mientras otros observaban con rostros llenos de compasión y tristeza. Entre ellos, María, su madre, seguía la escena con un dolor indescriptible, su corazón quebrantado por el sufrimiento de su hijo. Finalmente, al ver que Jesús apenas podía continuar, los soldados obligaron a Simón de Cirene, un hombre que pasaba por allí, a cargar la cruz. Con el camino despejado, la marcha hacia el Gólgota continuó. Al llegar al lugar llamado Calvario, los soldados comenzaron los preparativos para la crucifixión. Clavaron la cruz en el suelo mientras la multitud observaba con una mezcla de anticipación y morbo. Jesús fue despojado de sus vestiduras y sus heridas expuestas brillaban a la luz del sol, un testimonio de la brutalidad que había soportado. Los soldados lo tendieron sobre la cruz y con martillos y clavos aseguraron sus manos y pies a la madera. Los golpes resonaban en el aire, un sonido seco y final que marcaba cada clavo que penetraba la carne y el hueso. El dolor era inimaginable, pero Jesús, con una fortaleza que trascendía lo humano, permanecía en silencio, su mirada dirigida al cielo. Una vez levantada la cruz, la figura de Jesús se erguía contra el horizonte, una silueta de sufrimiento y sacrificio. Encima de su cabeza, una inscripción en latín, griego y hebreo declaraba: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos, indignados por la proclamación, exigieron a Pilato que cambiara el letrero, pero él se negó diciendo: Lo que he escrito, he escrito. Mientras las horas pasaban, Jesús, colgado entre dos ladrones, pronunció palabras que resonaron en el silencio: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar del dolor y la humillación, su espíritu de compasión y perdón brillaba intensamente. Los soldados, mientras esperaban el desenlace, echaron suertes para repartir las vestiduras de Jesús, cumpliendo así otra profecía. La multitud observaba, algunos con burla, otros con lágrimas en los ojos, mientras Jesús, con cada respiración, se acercaba más a su destino final. Poncio Pilato, en su palacio, observaba desde la distancia, consciente del peso de su decisión. Las horas pasaban lentamente, cada minuto acercando a Jesús a su destino final. La sentencia de crucifixión había sido dictada y ahora, en la cima del Gólgota, el sacrificio se estaba cumpliendo. En medio del bullicio, una figura familiar apareció. Simón de Cirene, el hombre que había ayudado a cargar la cruz, observaba con una mezcla de reverencia y asombro. Las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y María Magdalena, estaban cerca, sus corazones quebrantados por el dolor de ver a su amado en tal estado. El viento susurraba entre las cruces, llevando consigo las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar del sufrimiento, su voz resonaba con una compasión insondable, una súplica de misericordia para aquellos que lo habían condenado. A medida que el tiempo pasaba, una oscuridad antinatural cubrió la tierra. El sol, normalmente brillante en el cielo, fue eclipsado por una sombra que sumió a Jerusalén en una penumbra inquietante. El silencio se hizo más profundo, roto solo por los murmullos de la multitud y el llanto silencioso de los que amaban a Jesús. Jesús, con un último esfuerzo, levantó la cabeza y miró al cielo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», clamó, sus palabras llenas de angustia y soledad. La multitud, conmovida y confundida, observaba en silencio. Algunos se burlaban, otros lloraban, pero todos sentían el peso del momento. Finalmente Jesús, con una voz que apenas era un susurro, declaró: «Todo está consumado». Con esas palabras, exhaló su último aliento. La tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos, señalando el fin de una era y el comienzo de otra. Los soldados, testigos involuntarios del milagro, miraban con asombro y temor. Uno de ellos, un centurión, exclamó: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». La declaración resonó en el silencio, un reconocimiento de la divinidad de Jesús en medio de la tragedia.
La multitud comenzó a dispersarse, sus rostros marcados por la conmoción y el asombro. El Gólgota, testigo de innumerables ejecuciones, ahora se convertía en el escenario de un sacrificio que resonaría a lo largo de los siglos. En ese momento, la muerte de Jesús no solo marcó el fin de su vida terrenal, sino el comienzo de una nueva esperanza para la humanidad. Mientras la oscuridad continuaba envolviendo la ciudad, el sacrificio de Jesús brillaba como un faro de redención y amor, un recordatorio eterno de la promesa de la vida eterna a través de su muerte. La cruz, símbolo de condena, se transformaba en el emblema de la salvación.